Hola, en este video, como su título indica, veremos el tema relacionado a encriptación en los modos simétrico y asimétrico. Como tal, el concepto de encriptación o cifrado es el proceso de convertir datos a un formato en el que un destinatario no deseado no pueda leerlos. Eh, de acuerdo a la imagen, digamos que cuando se trata de datos confidenciales, siempre es buena práctica cifrarlos. La naturaleza de los datos determinará la sensibilidad. Por ejemplo, la información de la tarjeta de crédito puede considerarse información altamente confidencial, mientras que un artículo de compra podría considerarse no muy confidencial. Probablemente se encuentren términos como cifrado en reposo y cifrado en tránsito, que se refieren a cómo se deben cifrar los datos antes de almacenarlos, por ejemplo, en una base de datos o transmitirlos, como podría ser a través de una red. En este video se tratará en sí sobre los mecanismos de cifrado subyacente en dos modos comunes. Dado que los buenos algoritmos de cifrado son complicados por naturaleza, el consejo general es utilizar siempre algoritmos de cifrado existentes y no inventar alguno propio que podría considerarse poco seguro. La fortaleza de un algoritmo de cifrado debería residir en la complejidad matemática del problema, más que en el secreto de cómo funciona el algoritmo de cifrado. Como tal, los algoritmos de cifrado seguros son todos públicos. En este caso, Go proporciona librerías de cifrado simétricas y asimétricas. Se verán en este caso en qué consiste en cada una. La forma simétrica. Se utiliza la misma clave para cifrar y descifrar. La librería estándar de Go tiene implementaciones de algoritmos de cifrado simétrico comunes como AES y DES en CryptoAES y CryptoDES. Los pasos básicos para cifrar una matriz de bytes de entrada utilizando una clave de texto, por ejemplo, una contraseña, son los siguientes. Para crear el texto cifrado en Go se puede usar la función CIL. También se utiliza un nonce, que es una secuencia aleatoria de un solo uso. La variable de entrada test, que es una matriz de bytes utilizada para almacenar los datos cifrados. Aquí en la firma se especifica ese modo, pero se va a ver cómo funciona. El nonce sobre el test, el texto plano como tal a cifrar y información adicional. Esto es, como se menciona, en un array de bytes y se retorna un array de bytes como resultado. Para cifrar el texto cifrado se necesita usar nuevamente la biblioteca CryptoCipher para hacer uso de los envoltorios de GSM que se encuentran en esta parte de la librería estándar. Este método recibidor, igual así, uso del noun sobre el dato descifrado, el texto cifrado, aquí como tal texto cifrado, el ciphertext, y esa información adicional como array de byte. Y aquí un extra es retornar un error para determinar si se realizó o no y manejar ese error en dado caso.
Ahora veremos un ejercicio de ejemplo sencillo. Voy a crear un archivo sim.go y se utilizarán librerías criptográficas de Go para el cifrado simétrico importando los siguientes paquetes. Aquí CryptoCipher para la implementación del cifrado en bloque, CryptoAES, la implementación de AES en Go, de la especificación AES, y CryptoRant, que se utiliza para la generación de nombres aleatorios de forma segura. Teniendo esto, ahora sería definir una función para cifrar los datos utilizando la librería estándar que han sido previamente importadas CryptoAES y CryptoCipher. La siguiente función sería encrypt, que aceptará datos de entrada en forma de una matriz de bytes, una cadena clave y que suele ser una frase de contraseña secreta para devolver los datos cifrados. Aquí como tal el nonce debe almacenarse para descifrarlo. Hay varias maneras de hacer esto, pero aquí sobre esto en la función se hace pasando el nonce en la primera entrada de la función SIL, que es una matriz de bytes a representación de este DST. Dado que la función SIL agrega los datos cifrados a la matriz de bytes de entrada, el texto cifrado resultante se agregará al nonce y se devolverá como una matriz de un byte. Si pasa datos adicionales, el valor debe coincidir cuando se descifre el texto cifrado resultante. Ya habiendo definido esto, ahora sería definir la función para desencriptar, que debería aceptar los datos cifrados en forma de matriz de bytes y la frase de contraseña como un string para devolver los datos descifrados. Sería como algo como esto. Aquí el texto cifrado y ahora teniendo ambas funciones de cifrado y descifrado, sería probar en la función principal si funcionan ambas partes. Entonces, teniendo la función de cifrado y descifrado, sería probar si
funcionan como tal. El texto cifrado y el equivalente de ese descifrado. Aquí como tal la representación de esos caracteres especiales no, o caracteres descifrados no se muestran correctamente aquí en esta terminal. Bueno, ya se hizo ese primer ejemplo y viendo que sí se realiza el funcionamiento de esos mecanismos de cifrado de manera simétrica. Ahora, la forma simétrica, el cifrado simétrico también se conoce como criptografía de clave pública. Este mecanismo de cifrado utiliza un par de claves, una clave pública y una clave privada. La clave pública se puede distribuir libremente a otros que estén dispuestos a intercambiar datos. Si un socio o par interesado desea enviar datos cifrados, utilizará su clave pública para cifrar sus datos. Y uno mismo puede descifrar estos datos cifrados utilizando la clave privada. La biblioteca estándar de Go admite algoritmos de cifrado asimétrico comunes como RSA y DSA, que por ejemplo en la función del paquete RSA encrypt OAEP se utiliza para cifrar datos utilizando la clave pública bajo la siguiente firma: una estructura hash, una lectura de datos por medio de IOReader para datos aleatorios, como tal el dato de la clave pública y el mensaje a cifrar como array de bytes y una etiqueta extra, y se retorna un error en dado caso de si ocurre algún problema en, el, en la creación del cifrado. La función del paquete RSA de crypt para desencriptar se utiliza para descifrar el texto cifrado utilizando la clave privada, que tiene una firma similar. La estructura hash, una lectura de datos aleatorios del IOReader. Como tal, acá al recibir la clave privada, el texto cifrado como array de bytes y la etiqueta extra. Y igual se retorna un error. La operación de cifrado para la clave pública toma RSA public key del, del paquete de la librería estándar, y la operación de descifrado toma RSA private key. El par de claves se puede generar usando la función generateKey, que tiene la siguiente firma: un IO reader para datos aleatorios y un entero para los bits, es decir, de cuántos bits será esa clave a generar, y el resultado de esa clave generada, y un error en caso de que pueda ocurrir un problema para
ser creada. Y ahora veríamos un ejemplo sobre cómo funciona o se realiza la forma asimétrica de encriptación. Crear un archivo acá y vamos a importar los paquetes necesarios. En este caso, CryptoRAM para usar el RAM Reader de este paquete que servirá para iniciar la generación de la clave privada. De este paquete va a proceder ese RAM Reader. CryptoRSA, que es necesario para generar la clave privada y para la operación de cifrado-descifrado. Y CryptoSHA o SHA-256, la función hash simétrica se utilizará para generar la generación de la clave privada por medio de ese tipo. Y dentro de la función main vamos a agregar primero la parte para generar la clave. La clave privada y la clave pública que se las relacionarán al cifrado y descifrado. Y ahora, ya teniendo la generación de la clave, agregar la parte para el cifrado de texto. Ya teniendo el cifrado de texto, agregar para utilizar la clave privada para descifrar el texto de esta parte que ya se agregó, que consiste en utilizar su contraparte del paquete RSA. Ahora sería probar si se realiza el cifrado y descifrado de manera asimétrica. Igual sucede algo similar, no se pueden mostrar ciertos caracteres en el texto descifrado en la terminal, pero sí funciona igual. Y en general se puede considerar que se hace lo mismo en ambos casos, pero de dos maneras diferentes que dependerá de la necesidad de uso, como se explicó anteriormente en qué consiste cada parte en la manera simétrica, asimétrica, usando las claves
privadas. Ok, este ejemplo se encontrará ubicado en esta ruta de un repositorio. Y esto sería todo por este video. Hasta la próxima.